debate con Eduardo Madina en Madrid sobre el tema este de Eduardo Madina, una de las víctimas. En Francia hay dos personajes, un exministro de Educación, Luc Ferry, y uno de los sociólogos más influyentes en la política de izquierdas, Maurice Gauchet, que han llevado a los medios públicos un debate a propósito del tema siguiente, de si se puede hablar de un valor absoluto, y valor absoluto es, por ejemplo, entender que la libertad es un valor por el que vale la pena luchar, incluso sufrir o morir. Eso es un valor absoluto. Si algo así existe en democracia, ¿y de dónde viene ese valor? Y estos dos personajes, que son desde luego agnósticos, no son religiosos, entienden que el valor absoluto es fundamental en una democracia. Tiene que haber valores por los que valga la pena luchar y morir. Y entienden también que la idea de valor absoluto es un concepto religioso que ha llegado a la política. Y lo único en lo que se diferencian estos dos políticos, uno de derechas y otro de izquierdas, es que para mantener el valor absoluto vivo en la sociedad, unos, el de izquierdas, piensan que ya no hace falta pensar en la religión, y otros, el de derecha, entiende que sin esa relación con la religión acabará perdiéndose el valor del valor absoluto. Ese es el debate que hay en Francia. En Italia y en Alemania tiene otro cariz. Ahí se discute este fenómeno del fundamentalismo. Hoy, de repente, la religión está por todos los sitios como una amenaza, los fundamentalismos. Entonces, el problema que se plantean es cuál es el lugar de la religión en una democracia. Y aquí hay dos posiciones. La del italiano, que dice la solución es restringir más la circulación de la religión, que la religión no salga de las sacristías ni de la conciencia de los individuos. Es decir, está por lo que en España llamaríamos radicalizar el laicismo. Y la posición del alemán, de Jürgen Habermas, que hace un análisis mucho más fino. Este dice lo siguiente: algo no funciona en Occidente, y en concreto en Europa. Porque Europa, hace más de 2 siglos, soñó con un proyecto, el proyecto de la Ilustración, el proyecto ilustrado. Es decir, la idea de que era posible construir una sociedad basada en la libertad de los individuos, es decir, una sociedad democrática, y una ética también basada en el consenso entre seres racionales libres, una ética laica. Ese era el sueño europeo. Y 2 siglos y medio después podemos decir que ese proyecto no ha tenido lugar. El siglo XX ha sido el siglo más violento de la historia. Entonces, ¿qué hacer? Porque ese proyecto europeo, ese proyecto ilustrado, se hizo sobre un acuerdo entre la razón y la religión. La razón entendió que el lugar de la religión era la conciencia del individuo y que no tenía que salir de ahí, no tenía que salir de las sacristías. Y era la razón la que tenía que gestionar el mundo, gestionar políticamente el mundo en el sentido de la democracia y gestionarle éticamente a través de una ética laica. Y eso es lo que no ha funcionado. Porque, como digo, ningún siglo más violento que el siglo XX. Y entonces este filósofo, este pensador alemán, lo que dice es que hay que volver a pensar la relación entre la religión y la razón. Porque a lo mejor hemos puesto sobre la razón un peso excesivo y a lo mejor la religión puede echar una mano. Y lo que entonces plantea es no radicalizar el laicismo, es decir, no constreñir la figura de la religión, de la creencia, sino repensar su relación con la política.
Este planteamiento, el planteamiento del alemán, pues parte de algunos supuestos que yo quisiera recorrer ahora. En primer lugar, que no podemos entender eso que llamamos razón o racionalidad moderna sin tener en cuenta el peso de la religión. El mito y el logos siempre han ido juntos y, por poner un ejemplo, la Revolución Francesa no se inventa esos valores que ella eleva a principios políticos, la igualdad, la libertad y la fraternidad, sino que los toma de tradiciones religiosas existentes en la sociedad. Ese es el primer punto. La religión forma parte de la racionalidad europea. En segundo lugar, que la crisis de la política en este momento tiene que ver con falta de motivaciones morales. Para interpretar generosamente la democracia hace falta tener principios morales. Sin ética, decía un profesor expulsado de la universidad franquista, decía, sin ética no hay estética, pero sin ética tampoco hay política. Sin ética tiene que haber poliética, política, ¿no? Y para poner un ejemplo, con las reglas de juego puramente formales de la democracia, podemos tratar a los gitanos como una etnia peligrosa, pero con una visión moral de la democracia podemos tratarles como ciudadanos de Europa. En tercer lugar, quiero decir que la religión es una reserva en el sentido de un caladero, una reserva de sentido, que debe interesar no solamente a los religiosos, sino a la política y a la razón. ¿Y eso, qué ideas hay en la religión que puedan ser interesantes para la política actual? Pues ideas tan notables como las siguientes. La idea de que si queremos hacer justicia a los vivos hay que tener en cuenta la justicia a los muertos. Y hasta ahora solo las religiones hablan de la justicia a los muertos. Pero vamos entendiendo que si la justicia que hemos hecho a los muertos pasamos página y lo damos por olvidado, garantizamos la reproducción de la injusticia en el futuro. Solamente puede haber justicia entre los vivos si damos mucha importancia a la justicia a los muertos. Otra idea que empieza a interesar a la política y que hasta ahora estaba solo en la religión era el significado de las víctimas. Las víctimas para la política han sido a lo largo de los siglos invisibles, a pesar de que la historia se ha construido sobre víctimas. Y solo ahora son visibles, solo ahora son significativas. Y el único lugar en el que las víctimas han tenido un valor era en el cristianismo. Por otro lado, y ya veremos, el futuro, por ejemplo, del País Vasco, en el momento en que ETA deje las armas, va a exigir poner en marcha nuevas virtudes políticas, la reconciliación y el perdón. Y hasta ahora esos son virtudes religiosas, y habrá que hacer de ellas virtudes políticas. Se empieza también a hablar en política de compasión, y por eso un relato bíblico, un relato cristiano como el buen samaritano, empieza a tener el estatus de uno de los relatos fundantes de Occidente. Para los politólogos modernos, ese breve relato tiene la importancia institucional que la Ilíada de Homero. Es decir, ¿qué quiero decir con todo esto? Pues lo que quiero decir es que hay que proponer una complicidad, la complicidad entre las distintas tradiciones emancipatorias, esas tradiciones que luchan por el hombre, por la realización del hombre, conscientes de que la política no crea valores, los toma de las tradiciones que hay en la sociedad y los pone en circulación, pero el lugar de creación de los valores es la sociedad.
y que, por tanto, si perdemos de vista esa relación entre política y sociedad, política y tradiciones sociales, la política se agota y se agosta. Hablo de complicidad entre religión y política, entre tradiciones, es decir, entre tradiciones emancipatorias, políticas y religiosas, desde luego desde el respeto absoluto a la laicidad. El Estado, la política, se fundamenta única y exclusivamente sobre la libre decisión de los ciudadanos. Lo que pasa es que la mejor manera de enriquecer esa decisión es llenar la decisión de la cultura propia, de las tradiciones que apuntan en el sentido emancipatorio del hombre. O si solo Felipe II lloró cuando se desbarató la Invencible.